Regresé del aeropuerto al darme cuenta de que había dejado mi pasaporte en casa. Sin embargo, lo que presencié a través de la ventana entre mi hija y mi yerno transformó mi vida para siempre. Resultaba increíble lo que mis propios oídos captaron. Había estado planeando ese viaje meticulosamente durante meses, pero un simple descuido me hizo regresar justo a tiempo para enfrentar la verdad más desgarradora de mi vida. Mi corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras de mi hogar, el cual había construido con tanto esmero y sacrificio. Durante muchas décadas, jamás imaginé que regresaría de esta manera, con las manos temblorosas, buscando entre mis documentos ese papel que me permitiría escapar de la rutina por unos días. El taxi me aguardaba afuera con el motor encendido, mientras el conductor impacientemente consultaba su reloj. Yo necesitaba hallar ese maldito pasaporte, que seguramente se encontraba en el cajón de mi escritorio. Subí apresuradamente, jadeando un poco debido a mis 66 años, que ya no me permiten la misma agilidad de antaño. Sin embargo, la emoción del viaje me otorgaba fuerzas. Era mi primera vez. Después de años sin viajar, decidí embarcarme en un crucero por el Mediterráneo que había reservado tras meses de ahorrar cada céntimo. Mi difunto esposo, Roberto, siempre me decía que merecía explorar el mundo, pero nunca pudimos hacerlo juntos. 3 años después de su partida, finalmente me sentí lo suficientemente animada para cumplir ese sueño. Entré sigilosamente por la puerta trasera, procurando no hacer ruido, ya que Gabriela y Diego estaban de visita, como todos los domingos, y prefería que no se enteraran de mi regreso. Conocía bien a mi hija y sabía que se preocuparía innecesariamente e incluso quizás, al intentar persuadirme para que cancelara el viaje, siempre ha mostrado una actitud sobreprotectora hacia mí, especialmente desde que enviudé. Subí las escaleras de puntillas en dirección a mi habitación, donde se encontraba mi escritorio con todos mis documentos importantes. Recordé que el pasaporte debía estar en el segundo cajón, junto con las pólizas de seguro y los documentos bancarios. Todo estaba meticulosamente ordenado, tal como mis padres me habían enseñado. Sin embargo, justo al llegar al segundo piso, pude escuchar claramente sus voces provenientes de la sala, mientras la ventana de mi habitación daba hacia. Me dirigí directamente al jardín donde se encontraban, disfrutando de un café en la mesa de hierro forjado que Roberto había adquirido para celebrar nuestro 20º aniversario de bodas. Al principio creí que era una charla común, típica de las parejas jóvenes al hablar de sus planes futuros. Gabriela hablaba con su característica voz suave, indicando nerviosismo, mientras Diego respondía con su habitual tono calculador que siempre despertaba cierta desconfianza en mí, aunque nunca lo reconocí, ni siquiera ante mí misma. Sin embargo, las palabras que pronunciaron a continuación me helaron la sangre. Permanecí inmóvil al lado de la ventana, oculta tras las cortinas de encaje que había confeccionado hace años. Mi respiración se tornó irregular y percibí cómo el suelo parecía moverse bajo mis pies. Diego afirmaba con una determinación nunca antes escuchada: Gabriela, ya no podemos demorar más. Tu madre goza de muy buena salud para su edad. Podría vivir otros 10 o 15 años sin problema. No podemos seguir esperando tanto tiempo. Mi hija respondió con un profundo suspiro, como si hubiera estado soportando una carga enorme durante mucho tiempo. Comprendo tu preocupación, Diego, pero me preocupa mi madre, aunque siento que últimamente no la reconozco del todo. Por eso me preocupa que esté tomando decisiones por su cuenta, como este viaje sin sentido. ¿Qué será lo siguiente? Quizás se case con algún miembro mayor del club de lectura. No podemos permitir que gaste nuestro futuro en caprichos de la vejez. Sus palabras me impactaron como golpes en el estómago. ¿Qué significaba realmente nuestro futuro en caprichos de la vejez? Mi mente trabajaba a toda velocidad intentando entender lo que estaba sucediendo. Mientras escuchaba, una parte de mí se resistía a aceptar la dureza de esas palabras.
El abogado mencionó que si logramos probar que está perdiendo facultades mentales, podríamos obtener la tutela legal, explicó Diego. Una vez que controlemos sus finanzas, podremos tomar decisiones más acertadas. Esa casa tiene un gran valor y con sus ahorros podríamos adquirir el departamento que tanto deseamos. Hubo un silencio por parte de Gabriela, que se extendió durante lo que me pareció una eternidad, mientras yo retenía la respiración con fuerza. Mientras miraba las cortinas, en mi interior pedía que mi hija rechazara la idea y asegurara que nunca me haría algo así. Sin embargo, sus siguientes palabras destrozaron por completo mi mundo. Reconoció que había hablado con el doctor Ramírez, quien estaba dispuesto a colaborar con los documentos necesarios. Según él, dada mi edad, sería sencillo argumentar un deterioro cognitivo, sobre todo si mostrábamos comportamientos inusuales como este repentino viaje. Me costaba respirar y mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Mis seres queridos eran mi única hija y el hombre que había elegido como compañero de vida. Estaban planeando quitarme todo lo que había logrado con décadas de trabajo honesto. El sonido del claxon del taxi interrumpió mis pensamientos. El conductor estaba impaciente, quizás creyendo que me había arrepentido del viaje. Sin embargo, ya no pensaba en cruceros ni en pasaportes. Solo podía concentrarme en las palabras terribles que acababa de escuchar, en esa traición que nunca habría imaginado posible. Durante 50 años construí una vida. Mi vida, que consideraba perfecta, estaba organizada como un reloj suizo. Cada día a las 6 en punto, me despertaba y preparaba el café en la taza de porcelana blanca que Roberto me había obsequiado en nuestro primer aniversario. Comenzaba mi rutina diaria, la cual nunca cambiaba. Era una mujer respetada en el barrio, reconocida por mi puntualidad, mi jardín impecable y mi habilidad para organizar las mejores reuniones familiares. Mi hogar era mi mayor orgullo, cada rincón mostraba años de cuidado meticuloso. Las plantas del jardín crecían exuberantes gracias a que las regaba fielmente cada tarde a las 5. Los muebles brillaban gracias a la limpieza constante que realizaba 2 veces por semana. Los papeles importantes estaban organizados por fechas en el escritorio de caoba que había sido de mi padre, Roberto. Juntos habíamos dedicado esfuerzo para construir este legado, él como contador en una empresa textil por 3 décadas y yo como maestra de primaria por 25 años. A pesar de no tener lujos ostentosos, nunca nos faltó nada. Cada peso era cuidadosamente guardado, cada gasto era medido y cada inversión era planificada, siempre pensando en el futuro de Gabriela. Al nacer nuestra hija, experimenté la sensación de que la vida cobraba pleno significado. Desde muy pequeña, fue una niña preciosa y apacible que dormía toda la noche a partir de los 3 meses. Desde entonces tuve la convicción de que se convertiría en una mujer exitosa y, sobre todo, en una persona de bien. Le inculqué valores, principios y la importancia de ser honesta en el trabajo y de respetar a los demás. Gabriela destacó como alumna ejemplar a lo largo de su trayectoria educativa, nunca me causó problemas graves, siempre obtuvo calificaciones sobresalientes, participaba en actividades escolares y tenía amistades de familias respetables. Al finalizar la universidad con excelencia, Roberto y yo nos emocionamos hasta las lágrimas durante la ceremonia de graduación. Recuerdo vívidamente ese día lleno de felicidad, con ella luciendo un vestido verde menta, abrazándonos y expresando que su logro se debía a nuestro ejemplo y dedicación. Nos prometió retribuirnos por todo el esfuerzo invertido en su educación. Jamás imaginé que esa retribución implicaría perderlo todo. Conoció a Diego a los 28 años durante una conferencia en su trabajo. Ejercía la profesión de contador, al igual que Roberto. Atractivo y cortés con un futuro prometedor, al principio me caía bien. Se expresaba con respeto y colaboraba con las labores del hogar. Durante las cenas, mostraba un profundo amor por mi hija. Roberto lo aceptó de inmediato, mencionando que le recordaba a sí mismo en su juventud.
Celebraron su unión en una íntima y elegante ceremonia en el jardín de nuestra casa. Me ocupé de cada detalle, las flores, la comida, la decoración. Gabriela lucía espléndida con su vestido de novia color marfil, mientras Diego no dejaba de mirarla. Creí que habían descubierto el amor verdadero, al igual que Roberto y yo décadas atrás. Los primeros años de matrimonio parecían sacados de un cuento de hadas. Vivían en un modesto apartamento cerca del centro, pero siempre irradiaban felicidad. Cuando nos visitaban los domingos, Gabriela preparaba esos postres que había aprendido a hacer desde niña, mientras Diego colaboraba con Roberto en pequeñas reparaciones en la casa. Éramos una familia unida, o al menos eso pensaba. Tras la muerte de Roberto hace 3 años, sentí que el mundo se había desmoronado. Cargaba sobre mis hombros 43 años de matrimonio, una carga que no se olvida de un día para otro. La casa parecía inmensa y vacía, cada rincón me recordaba a él. Al principio me resultaba difícil funcionar, lloraba sin cesar y había perdido por completo el apetito. Gabriela y Diego fueron mi sostén en esos momentos tan complicados. Acudían diariamente, me llevaban comida preparada y se quedaban a mi lado durante las noches más difíciles. Mi hija dormía conmigo en las primeras semanas, abrazándome cuando las pesadillas me despertaban a altas horas de la noche. Diego se ocupaba de los trámites legales y los documentos del seguro, todo aquello que no tenía la energía para gestionar. Poco a poco fui recuperando el deseo de vivir. Volví a atender mi jardín, retomé mis rutinas de limpieza y volví a cocinar. Gabriela me recomendó unirme al club de lectura del vecindario, tomar clases de yoga y participar en actividades para conocer gente nueva. Al principio me resistí, pero finalmente acepté sus sugerencias. La vida empezó a tener brillo de nuevo y hice amistades en el club de lectura. Al relacionarme con mujeres de mi misma edad que también habían enviudado y comprendían mi situación, comencé a disfrutar de pequeños placeres. Tomar una taza de té por las tardes, sumergirme en una buena novela y conversar con las vecinas sobre las flores del jardín se convirtieron en momentos especiales. Incluso empecé a considerar la posibilidad de viajar. Mi esposo Roberto siempre había anhelado conocer Europa, un sueño que nunca pudimos cumplir juntos debido a la falta de oportunidades y dinero. Ahora, con la hipoteca de la casa saldada y algunos ahorros guardados, finalmente podía hacer realidad esa ilusión que compartimos durante tanto tiempo. Al compartir mis planes de viaje con Gabriela y Diego, su reacción fue inesperada. En lugar de mostrar entusiasmo, expresaron preocupación. Argumentaron que viajar sola a mi edad era arriesgado, que podría enfermarme lejos de casa. Sugirieron que sería mejor esperar y tal vez acompañarme en el futuro. A pesar de sus consejos, había tomado una decisión por primera vez en muchos años. Anhelaba experimentar algo solo para mí, sin necesidad de permiso ni considerar las opiniones ajenas. Me sentía libre, independiente y capaz de tomar mis propias decisiones. Estaba segura de que Roberto habría sentido orgullo al verme así. Con determinación y coraje organicé con minuciosidad todos los detalles, el pasaporte, las reservas, el seguro de viaje y la vestimenta adecuada. Incluso adquirí una maleta nueva de un vibrante color rojo, que me transmitió alegría y optimismo. Mi entusiasmo era similar al de un niño esperando la Navidad. Jamás imaginé que esa emoción y la nueva independencia que tanto me enorgullecían fueran precisamente lo que estaba provocando esos planes siniestros que acababa de escuchar desde mi propia ventana. El dilema radica en que aún estoy demasiado lúcida. Diego siguió hablando mientras yo me mantenía escondida detrás de las cortinas, percibiendo cómo mi realidad se deshacía poco a poco con cada palabra. El doctor Ramírez asegura que con algunos testimonios sobre su comportamiento errático y su edad, podemos obtener la declaración de incapacidad mental sin dificultades. Gabriela suspiró con fuerza y planteó la posibilidad de que su madre se percate de nuestras acciones. «Conoces a mi madre, Diego, es más astuta de lo que parece.
Durante años, se encargó de las finanzas del hogar cuando papá estaba vivo y nunca cometía errores. Por eso es imperativo que actuemos con prontitud, contestó con una serenidad que me heló hasta los huesos. Mientras más tiempo pase, se complicará persuadir a un juez, pero si presentamos el caso de manera adecuada, demostrando sus decisiones impulsivas como derrochar dinero en desplazamientos innecesarios, podremos argumentar un deterioro en su juicio. Sus palabras se clavaban en mi pecho como cuchillas afiladas: desplazamientos innecesarios, deterioro en el juicio. ¿Cómo podían hablar así de mí? ¿Cómo podía mi propia hija, la niña que había sostenido en mis brazos, nutrido con mi leche y reconfortado en cada noche de miedo infantil, ahora está tramando arruinar mi existencia de una forma tan despiadada? Gabriela mencionó a Isabel, mi inseparable compañera del grupo de lectura, a quien le expresé mi inquietud por el extraño comportamiento de mamá últimamente. Le comenté que a veces se confundía con las fechas y repetía las mismas historias una y otra vez. Mi corazón se detuvo por un instante. Isabel era mi confidente, la persona con la que compartía mis preocupaciones más profundas. La persona con la que solía compartir mis alegrías y preocupaciones cada martes en el café. Gabriela había estado minando nuestra amistad con falsedades sobre mi estabilidad emocional. ¿Durante cuánto tiempo había estado tejiendo esta red de engaños a mis espaldas? Excelente, aprobó Diego. Necesitamos que parezca un patrón de comportamiento inquietante. ¿Qué más puedes averiguar? Bueno, también podríamos conversar con doña Carmen, la vecina de al lado, quien siempre ha sido un tanto chismosa. Si le comento que estoy preocupada por la salud mental de mamá, seguramente comenzará a inventar situaciones que haya observado. La traición resultó ser más profunda de lo que había imaginado. No solo estaban tramando despojarme de mis posesiones, sino que también estaban arruinando sistemáticamente mi reputación y mi red de apoyo social. Todo aquello que me proporcionaba un sentido de pertenencia y dignidad en la comunidad donde había residido durante tanto tiempo. Perfecto, dijo Diego, y recuerda registrar cualquier comportamiento extraño que tenga: si se levanta de madrugada, si olvida pagar algo, si se confunde con algún nombre. Todo puede ser útil como evidencia. Me invadió un sentimiento de repugnancia al percatarme de que esto había estado ocurriendo durante meses, quizás años. Mi hija me había estado mirando como un depredador observa a su presa, esperando cualquier error, cualquier momento de debilidad humana común para aprovecharlo en mi contra. ¿Y qué hay de la casa en Drenia?, preguntó Gabriela. Es lo más valioso de todo lo que posee. Una vez que obtengamos la tutela, podremos venderla fácilmente. Diremos que es demasiado grande para ella, que necesita estar en un lugar más seguro y con cuidados especializados. Nadie cuestionará esa decisión, especialmente si ya se ha declarado incapaz. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Las mejillas las sequé rápidamente para evitar que notaran mis lágrimas. No quería darles ese gusto. Esta casa significaba más que una propiedad, era el lugar donde había criado a mi hija, donde había amado a mi esposo y donde habían ocurrido los momentos más significativos de mi vida. Gabriela preguntó con naturalidad qué hacer con ella, como si hablara del clima. Hay diversas alternativas, como buscar una residencia geriátrica asequible, donde el gobierno subsidie parte de los gastos. El dinero de su pensión, y lo que sobre de la venta de la casa y el pago de nuestras deudas debería ser suficiente para mantenerla cómoda. Hablaban de ingresarme en un asilo como si fuera un objeto antiguo que ya no necesitan, pero que no quieren desechar por completo. Mi mente trabajaba intensamente intentando comprender la gravedad de esta traición, la indiferencia con la que estaban planeando el robo de mi vida entera. Sin embargo, reflexionó Diego, quizás sea mejor considerar una residencia privada, aunque más alejada, para evitar. Al visitarla con menos frecuencia, evitarás que cause problemas con los vecinos o conocidos. Gabriela soltó una risa breve y amarga, inédita hasta entonces. Es cierto, es mejor mantenernos alejados para vivir en paz,
sin temor a que alguien la crea si intenta cambiar la historia. El plan era impecable, maquiavélicamente perfecto, me aislarían de mi entorno, de quienes podrían respaldarme o creer en mí. Me convertirían en una anciana desorientada y abandonada en un lugar desconocido. Echo de menos el tiempo en que Roberto y yo creamos con esfuerzo todo lo que ahora disfrutan. Cuando Gabriela preguntó cuándo podríamos empezar, su impaciencia en la voz me estremeció. La semana que viene, mientras ella esté fuera, podremos comenzar a reorganizar algunas cosas, revisar documentos, fotografiar papeles importantes y quizás incluso sacar joyas y objetos valiosos sin levantar sospechas. En ese momento mi respiración se volvió agitada al darme cuenta de que no solo planeaban despojarme legalmente, sino también saquear mi hogar. Durante mi ausencia, es probable que ellos hayan estado evaluando cada objeto, cada recuerdo, cada tesoro familiar en sus visitas dominicales, calculando su valor. Ten precaución con las joyas de la abuela, alertó Gabriela. Mi madre las reconoce perfectamente y notaría si alguna falta. No te preocupes, contestó Diego. Tomaremos algunas piezas menos llamativas al principio. Cuando se dé cuenta, será demasiado tarde para actuar. El sonido del claxon del taxi resonó. El conductor, más persistente, quizás creía que me había arrepentido del viaje. Sin embargo, en mi mente ya no había espacio para cruceros ni pasaportes. Estaba completamente concentrada en esta impactante revelación que transformó mi vida por completo. Necesitaba tiempo para asimilar todo y planificar mis próximos pasos. En este momento, no podía enfrentarlos. No me sentía lista. Debía ser astuta y estratégica. Ellos pensaban que yo era una anciana ingenua y fácil de manipular, pero estaban a punto de darse cuenta de que habían subestimado la situación. Tras la conversación, permanecí inmóvil detrás de las cortinas, intentando asimilar la importancia de lo descubierto. Mis pensamientos se vieron invadidos por recuerdos que adquirían un nuevo sentido, como piezas de un enigma que por fin encajaban. Recordé las veces que Gabriela mencionó de forma casual mi supuesta confusión con las fechas y los momentos en que Diego insistió en revisar mis cuentas bancarias para brindarme apoyo. Las veces que habían cruzado miradas cómplices, que yo creía eran muestras de amor, resultaron ser confabulaciones en mi contra. Me vino a la mente aquella tarde de hace 2 meses, cuando Gabriela me sorprendió buscando mis gafas de lectura y me dijo con una sonrisa peculiar: «Mamá, las llevas puestas». Aunque recordaba claramente haberlas dejado en la mesita de noche, ahora me cuestionaba si ella las había movido a propósito para luego utilizarlo como prueba de mi supuesta pérdida de cordura. También rememoré el momento en que Diego se ofreció. Aceptó amablemente acompañarme al banco para facilitar mis gestiones, asegurando que sería más práctico si él pudiera acceder a mis cuentas para asistirme con los pagos mensuales. En ese momento interpreté su propuesta como un gesto de cariño familiar, pero ahora comprendía que buscaba tener un dominio absoluto sobre mis finanzas. Cada vez que Gabriela mencionaba la posibilidad de vender la casa por ser demasiado grande para una sola persona o comentaba lo costoso que resultaba mantener una propiedad, ahora cobraban un nuevo significado. En múltiples ocasiones he mencionado los beneficios de residir en una comunidad para personas mayores, donde se disfrutaría de mayor compañía y atención profesional. Cada charla, cada recomendación y cada muestra de supuesta preocupación formaban parte de un elaborado plan para persuadirme de renunciar a mi autonomía. Cuando esta estrategia falló, optaron por arrebatármela legalmente. Mis manos temblaban al recordar la inesperada visita del doctor Ramírez la semana pasada, quien apareció sin previo aviso alegando que Gabriela estaba preocupada por mi bienestar. Durante la conversación, el doctor Ramírez me planteó cuestiones inusuales acerca de mi memoria, indagando si experimentaba confusión recientemente o si había sufrido episodios de desorientación. A pesar de haberle asegurado que me encontraba en perfecto estado, él persistía en su interrogatorio, tomando apuntes en un cuaderno diminuto.
En ese momento comprendí que aquella visita no tenía fines médicos, sino que se trataba de una evaluación destinada a respaldar su afirmación sobre mi supuesta incapacidad mental. Me di cuenta de que el doctor Ramírez, en quien había depositado mi confianza durante años, estaba coludido con mis propios parientes. ¿Cuándo había comenzado esta conspiración para arruinar mi vida? Se gestó justo después de la muerte de Roberto, cuando me encontraba en mi momento más frágil y necesitaba su respaldo. ¿O acaso se fraguó incluso antes, mientras mi esposo aún estaba vivo, aguardando pacientemente el momento oportuno para llevar a cabo su plan? La noción de que habían simulado amor y preocupación mientras planeaban mi ruina me provocaba una ira inédita, la cual venía acompañada de una tristeza profunda y desgarradora. La niña que gesté en mi vientre durante 9 meses, a quien nutrí con mi propio cuerpo y a quien formé con mis principios, me veía como un obstáculo para su felicidad. Me pregunto en qué he fallado como madre, qué errores cometí al criar a alguien capaz de traicionarme de forma tan despiadada. ¿Fui demasiado generosa, demasiado permisiva, o quizás no fui lo bastante firme al inculcarle la gratitud y el respeto hacia sus padres? Roberto siempre afirmaba que Gabriela era perfecta, la hija ideal. El padre habría tenido una reacción ante esta traición. ¿Se sentiría tan responsable como me siento ahora o habría percibido señales que yo no había notado en todos estos años? El sonido de sus voces interrumpió mis dolorosos pensamientos, estaban despidiéndose, preparándose para irse. Escuché el sonido de las sillas siendo movidas, los pasos en el patio, las últimas palabras de una conversación que habían destrozado mi mundo para siempre. Recuerda, amor, decía Diego, no podemos cambiar nuestra actitud hacia ella de repente. Gabriela respondió, sé que debemos seguir siendo los yernos y la hija ideales hasta que todo esté en regla, aunque cada vez me resulta más difícil simular afecto al verla gastar dinero en cosas superfluas como ese viaje. Pero es verdad, tenemos que mantener las apariencias hasta tener todo bajo control. Esas palabras de fingir cariño me afectaron más que todas las anteriores. Durante años interpreté sus abrazos, sus besos en la mejilla y sus te amo, mamá como muestras genuinas de amor filial. Ahora descubría que todo había sido una representación cuidadosamente elaborada, una máscara para. Mientras disimulaba su desprecio y codicia, escuché cómo se abría y cerraba la puerta principal. Sus pasos se distanciaron por el camino de entrada, el motor de su coche arrancó y poco a poco el sonido se desvaneció en la lejanía. Fue entonces cuando me dejé caer en la cama, con el cuerpo temblando por la conmoción de todo lo que había descubierto. El claxon del taxi seguía sonando afuera, cada vez más impaciente. Debía bajar y cancelar el viaje, idear alguna excusa. No podía marcharme ahora, sabiendo lo que sabía. Necesitaba tiempo para reflexionar. Al planear cómo afrontar la traición devastadora, mientras me acercaba a la ventana para llamar al taxista, una idea empezó a tomar forma en mi mente. ¿Y si no cancelaba el viaje? ¿Y si aprovechaba su plan de revisar mis cosas mientras no estaba para observarlos sin que se dieran cuenta? ¿Y si fingía ser la anciana ingenua que pensaban que era, mientras en realidad investigaba a fondo su traición? Habían subestimado enormemente a Selvira, creyendo que era una viuda vulnerable y fácil de manipular. Estaban a punto de descubrir que la mujer que era. Junto a Roberto he acumulado un legado, habiendo cuidado de una hija y dirigido un hogar durante muchos años. Poseían recursos y fuerza que ni siquiera podían imaginar. Si intentaban actuar de manera deshonesta, les mostraría lo que realmente implicaba enfrentarse a una mujer que ya no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. Descendí las escaleras con determinación y paso firme, a pesar de que mi corazón latía como un tambor de guerra. El conductor del taxi me observó con alivio al verme en la entrada principal con mi maleta roja y una sonrisa que, aunque forzada, debía resultar convincente. Con la voz serena, me disculpé por la tardanza y le informé que ya estaba preparada para ir al aeropuerto.
A lo largo del viaje, sostuve una charla informal con el chofer hablando acerca del tiempo y mis ilusiones para el crucero. Mientras tanto, mi cabeza no paraba de maquinar, organizando cada paso con rapidez. Debía asegurarme de que Gabriela y Diego no notaran que estaba al tanto de su plan. Mi único punto a favor era que pensaban que los tenía completamente engañados desde el aeropuerto. Mientras aguardaba mi vuelo, llamé a Isabel desde un teléfono público. Necesitaba averiguar qué había mencionado Gabriela acerca de mi presunta disminución mental, Isabel querida. Comencé la conversación de manera casual mientras me encontraba en el aeropuerto a punto de viajar, pero deseaba consultarte algo. ¿Has percibido algún cambio en mí recientemente? Hubo un incómodo silencio antes de que Isabel contestara. Bueno, Elvira, la verdad es que Gabriela me visitó hace unas semanas. Estaba muy preocupada por ti y mencionó que te habías sentido un poco confundida con algunas cosas. Mi estómago se contrajo, pero mantuve la calma en mi voz al preguntar, ¿confundida de qué manera, exactamente? Según ella, repites frecuentemente las mismas anécdotas, a veces olvidas dónde colocas tus pertenencias y has experimentado episodios de confusión. Aunque yo no percibí nada extraño, ella insistía en que era muy sutil y quizás yo no lo había notado. El veneno se estaba esparciendo tal como habían planeado. Además mencionó que estás tomando decisiones impulsivas como este viaje, lo cual la preocupa porque no es característico de ti actuar de forma tan espontánea. Prescindiendo de la opinión de la familia, cada palabra reafirmaba la gravedad de su deslealtad. Habían urdido una trama meticulosa para hacer ver mis elecciones autónomas como signos de desequilibrio mental. Isabel, quiero que sepas que me encuentro en perfecto estado. Si en algún momento observas algo que te preocupe de verdad en mi conducta, házmelo saber directamente, ¿vale? Claro que sí, querida. Aunque debo reconocer que Gabriela parecía muy inquieta. Quizás deberías hablar con ella cuando regreses. Tras finalizar la llamada, me dirigí a la boutique del aeropuerto y adquirí un pequeño grabador discreto. Si mis palabras iban a ser utilizadas en mi contra, también podía participar en ese juego. Durante el vuelo ideé mentalmente un plan detallado para los días siguientes. El crucero se convirtió en una experiencia emocionalmente agotadora, rodeada de parejas felices y familias cariñosas. No podía apartar de mi mente la traición que me aguardaba en casa. Cada noche sola en mi camarote, lloraba en silencio por la hija que creía tener, pero que en realidad nunca existió. He vivido esa experiencia, aproveché ese lapso para consolidar mi determinación de no rendirme fácilmente. Al regresar 5 días más tarde, actué con total naturalidad, como si nada hubiera ocurrido. Compartí con Gabriela y Diego sobre mi viaje con auténtico entusiasmo, les mostré fotografías y obsequios que había traído. A pesar de que ellos sonreían y hacían preguntas, pude percibir la impaciencia en sus miradas, la ansiedad por saber si había notado algún cambio en la casa. Efectivamente noté que algunas cosas habían sido desplazadas sutilmente, mis documentos de la mesa de trabajo estaban ordenados de manera diferente y algunas joyas menores habían sido movidas. Los objetos desaparecieron de mi joyero y tomaron fotos de algunos muebles y cuadros, probablemente para valorarlos para venderlos. Hice como si no me diera cuenta, actuando como la anciana despistada que creían que era. En las semanas siguientes inicié mi propia investigación en silencio. Primero organicé una reunión con mi abogado de confianza, Joaquín, sin mencionar nada a Gabriela. Le expliqué que quería repasar mi testamento y asegurarme de que todos mis documentos legales estuvieran en orden. ¿Hay algún problema específico que quieras mencionar? Me preocupé por la disposición de las piezas cuando Joaquín, al notar algo en mi tono de voz, me preguntó. He comenzado a cuestionar ciertas cosas sobre las personas en las que confiaba, respondí con cautela. ¿Sería factible realizar algunos ajustes sin que nadie más se dé cuenta por ahora? Joaquín, quien había sido cercano a Roberto por muchos años, asintió con empatía.
Por supuesto, todo lo que hablemos aquí está protegido por el secreto profesional. Además, empecé a registrar de manera discreta cada interacción con Gabriela y Diego, así como cada comentario sobre ellos. Cada vez que me sugerían vender la casa o me preguntaban sobre mis finanzas, lo grababa todo en mi pequeño dispositivo de audio. Pronto tendría pruebas suficientes de cómo intentaban manipularme. Sin embargo, el momento más revelador de la investigación llegó cuando opté por seguir a Diego una tarde. Había notado que últimamente salía temprano los miércoles del trabajo, y mi intuición me decía que había algo más detrás de su comportamiento. Así que con un sombrero grande y gafas oscuras me sentí un tanto ridícula, pero decidí ir en busca de la verdad. Lo perseguí hasta un café al otro lado de la ciudad, donde se encontró con una mujer joven y dos niños pequeños. Mi corazón se detuvo al verlo abrazarla y besar a los niños como si fueran suyos. No era una cita de trabajo ni un encuentro casual. Me senté en una mesa distante escondido tras un periódico, y observé durante una hora cómo Diego se comportaba como un padre y esposo cariñoso con esta familia secreta. Los niños lo llamaban papá y la mujer le hablaba con la confianza de una. La esposa de muchos años recibió un sobre con dinero al despedirse. Era la última pieza del rompecabezas. Diego planeaba no solo robarme para financiar su vida con Gabriela, sino que también mantenía en secreto otra familia. Mi hija no era la única afectada por sus manipulaciones, también era su cómplice sin saberlo en un engaño mayor. Esa noche, mientras simulaba ver televisión en la sala, Gabriela y Diego conversaban en la cocina, creyendo que no los escuchaba. La grabadora encubierta registró todas las conversaciones mientras planeaban el siguiente paso de su estrategia para obtener mi declaración de incapacidad mental. El doctor Ramírez insistía en la necesidad de más pruebas documentadas, mientras Diego mencionaba comportamientos inusuales, olvidos importantes y decisiones financieras dudosas. Gabriela propuso esconder sus medicamentos para la presión arterial, argumentando que si se sentía mareado o confundido, sería sencillo persuadir a cualquiera de su supuesta pérdida de facultades. La crueldad de esa idea me dejó sin palabras. Estaban dispuestos a llevar a cabo. Pongo en peligro mi bienestar físico para alcanzar sus metas, no había dudas de que estas personas eran capaces de todo. Yo también me estaba preparando para el enfrentamiento, que comenzó sin que ellos supieran que yo conocía todas sus estrategias. La confrontación tuvo lugar un martes por la tarde, cuando Gabriela llegó sola para su visita semanal. Había estado evitando que vinieran juntos, necesitaba desarticular su alianza para debilitarlos. Preparé café en mi juego de porcelana más elegante, como era mi costumbre. Cada movimiento estaba meticulosamente planificado, como si fuera una estrategia militar. Mamá, he reflexionado mucho sobre tu bienestar, empezó Gabriela con un tono suave que Diego ahora identificaba como completamente falso. Diego y yo creemos que sería beneficioso que conversaras con alguien sobre cómo te has sentido últimamente, sugirió, colocando la taza de café frente a ella con manos firmes y seguras. ¿Alguien en particular, cariño? Bueno, quizás un profesional, como el doctor Ramírez. Conocemos a algunos psicólogos excelentes que se especializan en personas de tu edad. No es algo grave. Para confirmar que estás manejando adecuadamente el proceso de duelo por tu padre y todos los cambios que han ocurrido, se estaba gestando el inicio de la siguiente etapa de su plan. Tenía la intención de llevarme a un terapeuta que probablemente también estaba involucrado en su plan secreto, alguien que registraría oficialmente mi supuesto deterioro emocional. Decidí que era el momento de empezar a ser más transparente, pero de forma gradual. Me senté frente a Gabriela, observando detenidamente cada gesto en su rostro. ¿Crees que has estado actuando de manera inusual últimamente? Ella evitó mi mirada directa, lo cual no es extraño, mamá. Sin embargo, he notado algunos pequeños olvidos y decisiones que parecen un poco impulsivas. Por ejemplo, el viaje que hiciste recientemente sin consultarnos primero.
A veces repites las mismas historias o buscas cosas que están justo delante de ti. Cada palabra que salía de su boca parecía haber sido ensayada varias veces, lo cual probablemente así fue. ¿Sabes qué es curioso? Isabel me contó que hablaste con ella sobre mis supuestos problemas. Por primera vez vi un destello de pánico en sus ojos. Mi madre estaba preocupada y buscaba una segunda opinión de alguien cercano, el doctor Ramírez. Estabas tan inquieta que lo llamaste sin que yo te lo pidiera. Ahora se notaba claramente tu nerviosismo, tus manos temblaron ligeramente al coger la taza de café. No comprendo por qué estás cuestionando todo esto, mamá. Solo queremos lo mejor para ti. Me puse de pie lentamente y me dirigí hacia la ventana, la misma desde donde había escuchado la conversación. Mi vida dio un giro inesperado. Anoche descubrí algo fascinante en el banco. Su semblante cambió al instante. Al parecer, alguien había estado indagando sobre mis cuentas y preguntando acerca de cómo transferir fondos en caso de incapacidad mental. ¿No te parece curioso? Gabriela se levantó de golpe, derramando café en la mesa. Mamá, creo que estás interpretando mal las cosas, dijo. Le sonreí de manera segura. ¿Podrías decirme por qué el collar de perlas de mi abuela desapareció de mi joyero, porque mis documentos de escritorio han estado siendo movidos constantemente o porque tienes copias de las llaves de mi casa que nunca te di? Cada acusación la golpeaba como un bofetón. Vi el instante preciso en que se dio cuenta de que había sido descubierta, cuando su máscara de hija preocupada finalmente se desplomó. ¿Nos has estado espiando? Consiguió cuestionar con un tono desprovisto de dulzura. No tengo la necesidad de espiar. En casa, Gabriela, solo debo enfocarme en lo que ocurre dentro de mi hogar en ese momento. De repente Diego llegó como si hubiera sido llamado mentalmente. Escuché cómo usaba su llave para entrar, confirmando mis sospechas de que tenían acceso libre a mi hogar cuando no estaba. Sus pasos se dirigieron directamente a la sala, donde nos encontró en medio de nuestra discusión. Drenia preguntó, ¿qué sucede aquí?, pero su tono no denotaba confusión, sino que revelaba que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Mientras pasaba, evaluaba el daño causado. Tu esposa me explicaba por qué piensa que necesito ayuda psicológica. Respondí con tranquilidad, aunque por dentro no la sentía. Mientras tanto, te contaba sobre mi visita al banco. Diego y Gabriela intercambiaron una mirada rápida, confirmando mis peores sospechas sobre su complicidad. Elvira mencionó un posible malentendido, pero yo estaba seguro de entenderlo todo. Caminé hacia mi escritorio, abrí el cajón superior y saqué una carpeta. Durante semanas te has estado preparando como cuando visitas a una mujer llamada Rosalía los miércoles por la tarde. Esta mujer tiene 2 hijos que te llaman papá. De repente el color desapareció por completo del rostro de Gabriela, quien te miró con un genuino shock, claramente sin tener conocimiento alguno sobre tu familia secreta. ¿De qué está hablando? ¿Tu maravilloso esposo no te ha contado nada al respecto? Diego ha estado sosteniendo otra familia durante al menos 3 años. Los niños tienen alrededor de 5 y 7 años. Gabriela susurró, notando que su matrimonio de 6 años había sido una farsa desde el principio. Se dio cuenta de que Diego ya tenía otra familia cuando se casó con ella. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde sacaba el dinero para mantener 2 hogares con su sueldo de contador declarado? Diego finalmente habló, pero ya no era el yerno encantador que había estado fingiendo ser. Esta no es tu preocupación, entrometida. Ahí se revela la auténtica personalidad que habías mantenido oculta. También sonreí al ver cómo finalmente se desprendía su máscara. Descubrí, Diego, que no ocupas el cargo de contador en la empresa donde afirmabas trabajar. De hecho, esa compañía cerró hace 2 años. Gabriela se dejó caer en el sofá, con el rostro entre las manos.
¿Qué más me has estado ocultando, querida?, expresé con una compasión completamente sincera, algo que no había sentido en semanas. Tú también eres una víctima de este hombre, lamentablemente. A pesar de tu elección de traicionarme en su favor, la habitación se sumió en un silencio tenso y amenazante. Los tres éramos conscientes de que no había marcha atrás, de que todas las cartas estaban sobre la mesa y de que la guerra abierta había comenzado. Diego se levantó de repente con los puños apretados y una expresión desconocida en su rostro. Ya no quedaba rastro del yerno cortés y encantador que había conocido durante años. ¿Sabes qué? Vieja, estoy harto de fingir que me importas. Deberías haberte quedado. En silencio y permitiendo que las cosas siguieran su curso natural, Gabriela levantó la mirada con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Diego, ¿qué estás insinuando? Estoy expresando que tu madre es una molestia que debería haber aceptado su lugar hace tiempo. Su tono era tan cruel que me heló la sangre. Las mujeres de su edad deberían estar agradecidas de tener a alguien que cuide de ellas en lugar de actuar como detectives. Antes de que pudiera contestar, sonó el timbre de la puerta. Los tres nos quedamos quietos, como si nos hubieran sorprendido en plena acción, lo cual, de cierta manera, era. Gabriela, con voz temblorosa, preguntó si alguien estaba esperando a alguien. Sonreí con una satisfacción genuina, algo que no había sentido en semanas. Al abrir la puerta, me disculpé brevemente al ver a Joaquín en el umbral con una mujer joven vestida de traje, a quien no reconocí de inmediato. Elvira, llegamos justo a tiempo, comenté. Confirmé que Joaquín, mi abogado, a quien ya conocían, y Elías, la detective privada que había contratado en las últimas semanas, estaban perfectamente a tiempo. La sorpresa en sus caras era clara. Diego trató de recobrar la compostura, pero ya era demasiado tarde. No comprendo lo que sucede aquí. La detective Elías extrajo una carpeta de su maletín. Señor Diego, durante las últimas 3 semanas hemos estado investigando sus movimientos financieros y personales a solicitud de la señora Elvira. Contamos con pruebas fotográficas de sus encuentros con Rosalía Méndez y sus hijos, registros de transferencias a su cuenta bancaria y documentación completa de su empleo fraudulento. Gabriela se levantó lentamente. En un estado de trance, la madre respondió a la pregunta sobre cuánto tiempo había estado al tanto de la situación desde el día en que supuestamente su hija se fue de viaje. Al regresar por su pasaporte, escuchó a los demás planear robarle su vida. Aunque la madre admitió haber salido de viaje, reveló que antes de hacerlo instaló cámaras de seguridad ocultas en toda la casa y contrató a profesionales para documentar los movimientos de los demás mientras ella estaba ausente. Joaquín inauguró su propia carpeta con vídeos en los que ambos examinaban documentos privados de Elvira, fotografiaban sus pertenencias y sustraían joyas y objetos de valor. Asimismo, se registraron conversaciones en las que planeaban declararla mentalmente incapaz. Diego finalmente perdió la compostura por completo. Esto resulta absurdo. Gabriela, su hija, tiene todo el derecho de preocuparse por el bienestar de su madre. La detective Elías sonrió fríamente al escuchar esto, llamar preocupación a conspirar para cometer fraude, robo y secuestro. Eso es precisamente lo que registramos como secuestro. Gabriela preguntó con voz quebrada sobre la colocación de componentes. Querida, es eso, respondí con tristeza auténtica. Planear mi internamiento en contra de mi voluntad en una institución mental, basándose en pruebas falsas, constituye secuestro según la ley. En ese instante, como si la situación no pudiera volverse más intensa, alguien llamó a la puerta. Esta vez Joaquín se levantó para abrirla y regresó acompañado de una mujer que reconocí de inmediato de mis vigilancias, Rosalía, la otra familia secreta de Diego. Rosalía interrumpió con determinación, aunque con un dejo de nerviosismo, disculpándose. Se presentó como Rosalía Méndez y expresó su urgencia por hablar con Diego de inmediato.
Al escucharla, Diego palideció notablemente. Rosalía reveló que había descubierto la verdad sobre él y mencionó a la detective Elías, quien la había confrontado con preguntas reveladoras. Gabriela observaba la escena entre Diego y Rosalía con asombro, como si presenciara una escena de película surrealista, y preguntó: ¿cuánto tiempo llevas casada con él? En estado civil de matrimonio. Rosalía soltó una risa amarga al escuchar sus palabras sobre su situación matrimonial. Él le confesó que estaba divorciado y que su exmujer se había quedado con todo en la separación, lo que impedía formalizar su unión hasta que mejorara económicamente. En ese momento Gabriela, su esposa legal, susurró: ¿quién eres tú? Soy su esposa. El silencio que siguió fue abrumador. Rosalía se apoyó en la pared como si hubiera recibido un golpe físico. A pesar de llevar 4 años juntos y que sus hijos creyeran que él era su padre, Gabriela y Diego llevaban 6 años casados. El hecho de que ambos hayan sido engañados por las mentiras de este individuo durante un largo periodo de tiempo fue señalado por la detective Elías en su informe. Nuestros hallazgos indican que Diego ha estado empleando el dinero que obtenía de Gabriela y las pequeñas sumas que sustrajo de Elvira para mantener su doble vida. Sin embargo, esto no satisfacía sus necesidades, por lo que ideó este plan para apoderarse de la totalidad del patrimonio de Elvira. Rosalía se giró hacia Diego con una furia evidente. Diego protestó con desesperación al escuchar que durante todo este tiempo habías estado tomando dinero de una anciana para dárselo a mis hijos y a mí. Joaquín rió sin humor al escuchar la descripción de redistribución temporal de recursos. Al planear declarar a alguien como mentalmente incapacitado de forma fraudulenta para robar su patrimonio, Gabriela se dio cuenta de que no se trataba de una simple redistribución temporal, sino de un delito federal. En ese instante Gabriela se levantó lentamente y se acercó a Diego, dejándome sorprendido por un momento. A pesar de todo lo que se había revelado, en lugar de defenderlo y apoyarlo como pensaba, le propinó una bofetada que resonó en toda la habitación. Con una voz que no había escuchado desde su infancia, le llamó mentiroso, ladrón y manipulador. Le reprochó haberlo convertido en cómplice de traicionar a su propia madre por dinero que ni siquiera era para ellos, sino para mantener a su otra familia. Diego se llevó la mano a la mejilla con genuino asombro. Ante la propuesta de explicar la situación, Rosalía intervino: no hay nada que explicar. Tus mentiras han arruinado todo. La vida de muchas personas se verá afectada. Mis hijos crecerán preguntándose por qué su padre desapareció de sus vidas. La detective Elías cerró su carpeta con satisfacción profesional y le informó a Diego que tenía una orden de arresto por fraude, intento de robo y conspiración. También le notificó que se iban a congelar todas sus cuentas bancarias mientras se investigaba el origen de los fondos. La llegada de los oficiales de policía convirtió mi sala en una escena que parecía sacada de una película de crimen. Diego fue esposado mientras clamaba su inocencia con desesperación. Era casi desgarrador presenciar los gritos por malentendidos y conspiraciones en su contra que resonaban por toda la casa mientras era llevado hacia el autopatrulla. Gabriela se había desplomado por completo en el sofá, llorando de una manera que no recordaba desde su infancia. Rosalía permanecía de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma mientras observaba cómo se llevaban al hombre que había arruinado su vida y la de sus hijos. La detective Elías seguía documentando todo minuciosamente, preparando el caso que garantizaría que Diego deberá responder por cada delito cometido. Joaquín se me acercó con una expresión que combinaba admiración y preocupación. Elvira, debo reconocer que manejaste la situación de manera brillante. ¿Cómo te sientes ahora que todo ha salido a la luz? Era una pregunta compleja. Por un lado, experimentaba una profunda satisfacción al ver que la justicia finalmente se estaba cumpliendo. Diego había manipulado y herido a demasiadas personas, y merecía afrontar las consecuencias de sus actos.
Sin embargo, al mismo tiempo, al observar a mi hija destrozada y a Rosalía traumatizada, experimentaba una profunda tristeza debido al daño causado, aunque expresé mi alivio por la verdad revelada. A la vez, me sentía devastada por lo perdido durante el proceso. La detective Elías, tras guardar sus documentos, se aproximó a mí. Me aseguró que mi valentía al investigar y confrontar la situación no solo protegió mi patrimonio, sino que también impidió que Diego lastimara a más personas. Nuestras pesquisas revelaron que él había estado involucrado en esquemas fraudulentos. Al enterarme de que había otras mujeres viudas en la comunidad, esa información me impactó profundamente al darme cuenta de que no era la única en la lista de posibles víctimas. Me preguntaba cuántas mujeres de mi edad habrían pasado por lo mismo que estuve a punto de experimentar si no hubiera descubierto los planes a tiempo. Rosalía finalmente se expresó con una voz quebrada pero decidida al dirigirse a la señora Elvira para disculparse por lo sucedido, asegurando que no tenía conocimiento de ella ni de los planes de Diego. Si el origen de lo que recibíamos era ilícito, jamás lo habría aceptado. Me acerqué a ella y con amabilidad toqué su brazo. Querida, tú también has sido engañada por este hombre, no tienes por qué disculparte. Ambas hemos sido víctimas de alguien hábil en la manipulación. Drenia preguntó con lágrimas en los ojos qué sucedería con mis hijos. Ellos quieren a Diego como a un padre. ¿Cómo les explicaré que todo fue una mentira? Era una pregunta desgarradora para la cual no tenía respuestas sencillas. Los niños son fuertes, le comenté aunque era consciente de que mis palabras sonaban. Con el afecto y respaldo adecuados, podrán superar esta situación y quizás ahora tengan la posibilidad de encontrarse con su progenitor real, sin la interferencia de las mentiras de Diego. Joaquín aportó datos concretos mientras Rosalía, como parte de la pesquisa, podrá seguir el rastro de los fondos que Diego les suministraba. Si esos recursos procedían de actividades delictivas, el Estado podría brindarles algún tipo de indemnización o apoyo durante la transición. Finalmente Gabriela alzó la mirada con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. No sé cómo disculparme por lo sucedido, mamá. Me siento profundamente arrepentida. Al sentarme a tu lado, reflexioné sobre los años perdidos debido a las manipulaciones de Diego. Gabriela, necesito comprender algo, ¿alguna vez creíste que estaba perdiendo mis facultades mentales o siempre supiste que era una mentira? Al principio, Diego me convenció de que estabas mostrando signos de confusión, pero, ¿realmente lo creíste? No notaba la frecuencia con la que lo veía, pero él podía analizarlo de manera más imparcial. Empecé a investigar lo que él decía y al no hallar pruebas, él me convencía de que las había perdido o interpretado mal. Era una táctica de manipulación psicológica elaborada. Diego había influenciado gradualmente a mi hija, haciéndola cuestionar su propia percepción y criterio. ¿En qué momento te diste cuenta de que no era cierto? Creo que en el fondo siempre supe que algo no estaba bien, pero Diego era tan persuasivo, tan seguro de sí mismo. La posibilidad de acceder a tu herencia resultaba atractiva, estábamos muy endeudados. Según mamá, Diego aseguró que era la única forma de asegurar nuestro porvenir. La detective Elías tomó detalladas notas, coincidiendo con el patrón típico de casos de manipulación financiera. El estafador identifica debilidades económicas y emocionales para luego aprovecharlas de forma sistemática. Joaquín abrió una nueva carpeta. Elvira, hay un tema adicional que debemos abordar. Durante nuestras investigaciones, descubrimos que Diego había comenzado a falsificar tu firma en algunos documentos. Por suerte logramos detener los documentos bancarios antes de que pudiera realizar transferencias importantes. Es fundamental garantizar la seguridad de todas tus cuentas. La noticia de que falsificaba mi firma me impactó profundamente. ¿Qué tipo de documentos eran? Formularios para modificar beneficiarios, solicitudes de tarjetas de crédito adicionales y algunas preguntas sobre préstamos con garantía hipotecaria.
Estaba planeando diversas formas de acceder a tus fondos una vez que obtuviera el control legal. Rosalía movió la cabeza incrédula. Todas las señales estaban ahí, pero preferí creer sus mentiras. Le dije con firmeza que no se culpara. Diego era un depredador experimentado que sabía manipular nuestras esperanzas y temores. La detective Elías cerró su libreta con toda la evidencia recopilada. Diego enfrentaría varios cargos: fraude bancario, falsificación de documentos, intento de secuestro y posiblemente más cargos a medida que avanzara la investigación. Prosiguió con la investigación, tratándose de una condena de cárcel considerable. Mientras los agentes completaban el procesamiento del lugar, me percaté de que, a pesar de haber salido victorioso en esta contienda, las heridas emocionales requerirían un largo periodo para cicatrizar. Mi vínculo con Gabriela estaba deteriorado, quizás de forma irreversible. Rosalía y sus hijos tendrían que reconstruir sus existencias desde cero, y yo tendría que recuperar la confianza tras esta traición devastadora. Sin embargo, por primera vez en meses experimentaba un sentimiento. 6 meses después, me encontraba de nuevo al mando de mi vida. Sentada en mi café preferido con Isabel, contemplaba cómo los acontecimientos habían tomado direcciones inesperadas. El juicio de Diego había concluido la semana anterior con una condena de 12 años de cárcel por diversos delitos de fraude y falsificación. Aunque la justicia se había cumplido, las heridas emocionales seguían cicatrizando poco a poco. Mientras removía su café, Isabel parecía reflexiva. Lo que más me sorprende de toda esta situación, Elvira, es la manera en que manejaste todo. Nunca vi venir tu actuar. Me sorprendió gratamente la primera carcajada sincera que había tenido en mucho tiempo. Fue inesperada, sinceramente no sabía de lo que era capaz hasta que me vi obligada a descubrirlo. La relación con Gabriela había sido el aspecto más complicado de toda esta situación. En los primeros meses después de la detención de Diego, apenas habíamos hablado. Ella estaba enfrentando un divorcio, problemas financieros personales y terapia psicológica para procesar años de manipulación emocional. Yo necesitaba tiempo para curar la traición y decidir si era posible seguir adelante. Reconstruir nuestra relación madre e hija es nuestro objetivo principal en este momento. Isabel me preguntó si tenía noticias recientes de Gabriela, como si hubiera adivinado mis pensamientos. Le informé que hablamos por teléfono la semana pasada y que actualmente está viviendo en un pequeño apartamento cerca del centro, trabajando duro para pagar sus deudas con un doble turno. Además, le comenté que la terapia parece estar siendo beneficiosa para ella, ayudándola a comprender cómo Diego distorsionó su percepción de la realidad durante tanto tiempo. Resultaba curioso referirme a mi propia hija como si fuera una persona ajena, pero esa era la triste realidad de nuestra relación en estos momentos. El perdón se estaba dando de forma progresiva. Aunque ya había empezado a perdonarla en mi mente, mi corazón aún requería más tiempo para recuperarse por completo. En cuanto a Rosalía y sus hijos, su historia era más alentadora. Resultó que Rosalía era una mujer sumamente valiente, logró encontrar al padre biológico de sus hijos, quien los había estado buscando durante años. Diego les había dicho a los niños que ella había fallecido en un accidente, mientras que a ella le había mentido diciéndole que él los había abandonado. Isabel movió la cabeza con indignación. Ese hombre era realmente malvado. Antes lo era, sin embargo, lo asombroso es que Rosalía y yo hemos forjado una verdadera amistad. Nos encontramos cada mes para almorzar y sus hijos me llaman abuela Elvira. Es curioso cómo algo tan perjudicial puede generar lazos inesperados. La ironía no se me pasaba desapercibida. Había conseguido una suerte de familia adoptiva a través de la traición de mi familia de sangre. Los hijos de Rosalía, de 5 y 7 años, habían aceptado mi presencia en sus vidas con la naturalidad propia de los niños. Para ellos, yo era simplemente otra adulta cariñosa que había entrado en su mundo, no un símbolo de engaños.
Isabel, con una sonrisa cómplice, preguntó por los planes de viaje y si aún tenía en mente explorar el mundo. Con orgullo mencioné que tenía reservas para un recorrido por Grecia el mes siguiente. Mientras tanto, Rosalía se encargaría de la casa durante mi ausencia. Es curioso cómo la vida te brinda lo que necesitas en el momento menos esperado. Habíamos acordado que Isabel se quedaría algunas noches, convirtiendo así mi partida en una especie de reunión prolongada entre amigas. La tranquilidad que me proporcionaba contar con mujeres de confianza cuidando mi casa era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Isabel me preguntó si no sentía temor de viajar sola a mi edad, repitiendo la misma pregunta que Gabriela y Diego habían utilizado para influenciarme. Respondí con determinación que tengo 66 años, no 96, y después de todo lo que he enfrentado este año, ¿qué podría ser más aterrador que descubrir que tu propia hija estaba planeando robarte toda la vida? Habíamos acordado mantener en secreto los detalles más oscuros del caso para evitar que se difundieran públicamente. Cuidar a los niños de Rosalía era mi prioridad, aunque la comunidad tenía suficiente información para transformar por completo mi imagen. Ya no me veían como la viuda frágil que requería protección, sino como la mujer astuta que había descubierto a un delincuente sofisticado. Lo más liberador de todo esto fue que, por primera vez en décadas, tomé decisiones basadas únicamente en mis deseos, sin preocuparme por las expectativas ajenas o las consecuencias para los demás. Isabel asintió, demostrando comprensión. Parecía que había rescatado fragmentos de su ser que habían permanecido olvidados durante años. Había sido esposa, madre, nuera, vecina, siempre definida por sus relaciones con los demás. Ahora estaba redescubriendo su identidad como Elvira, como un individuo independiente. Resultaba emocionante y aterrador al mismo tiempo. En ese momento el teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Joaquín, con novedades sobre la liquidación final de los bienes de Diego. Elvira, tengo buenas noticias. Hemos logrado recuperar casi todo el dinero que, los intereses fueron robados con más frecuencia. Además, logramos garantizar un fondo de indemnización para Rosalía y sus hijos. Después de colgar, me di cuenta de que este capítulo de mi vida finalmente estaba llegando a su fin. Todos los asuntos pendientes estaban siendo resueltos, todas las deudas estaban siendo saldadas. Era hora de mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Mientras regresábamos a nuestros autos, Isabel me preguntó si tenía algún pesar. Me detuve y reflexioné cuidadosamente sobre su pregunta. No se trata de la forma en que gestioné la situación después de descubrir la verdad, pero lamento no haber confiado más en mis corazonadas a lo largo de esos años. Había indicios, detalles que me incomodaban acerca de Diego, pero los pasé por alto por deseo de la felicidad de Gabriela. Mientras reflexionaba sobre todo lo aprendido, las sombras largas se proyectaban en la calle con la luz del sol de la tarde. Considero que el mayor regalo que me brindó esta experiencia tan dolorosa fue la confirmación de que soy más fuerte y capaz de lo que pensaba. Durante mucho tiempo me consideré alguien que requería protección y atención, pero descubrí que soy perfectamente capaz de cuidar y protegerme a mí misma. Esa noche, mientras me alistaba para descansar en mi hogar tranquilo pero ya no solitario, me observé en el espejo del baño. La mujer que me reflejaba tenía la misma cara de 66 años, pero sus ojos mostraban una determinación y fuerza que no habían estado presentes anteriormente. Al día siguiente empezaría a hacer las maletas para mi viaje a Grecia. La semana próxima tenía programada una cita para aprender a utilizar una computadora. En el próximo mes, Rosalía y yo teníamos planes. Tenía planeado asistir a clases de baile con ella. Mi existencia rebosaba de oportunidades novedosas y estimulantes. Esa noche me acosté con una sensación de serenidad profunda que no experimentaba desde hacía años. Aunque me encontraba sola en casa, por primera vez en mucho tiempo, esa soledad se percibía como libertad en vez de abandono.
Había superado la traición más dolorosa imaginable y había emergido del otro lado más fuerte y más sabia. Mientras me quedaba dormida pensé, hoy estoy sola, pero por primera vez en paz.